Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día les traigo otro video más de conversación, ya que lo vamos a hacer como el tema de este enero 2023. Y les quiero hablar sobre una obra que ya les mostré antes y que hemos mencionado ocasionalmente acá en el canal. Y me refiero al Fudoki. En este caso lo tengo en esta preciosa edición que sacó Kadokawa en su colección Grandes Clásicos de la Literatura Clásica Japonesa, y que yo les he hablado antes de ella. Me encanta porque es una edición comentada con análisis, entonces uno puede extraer muchísimo más beneficio al no tener solo la obra original, sino además todo un estudio académico al respecto. Partamos primero por hablar de qué es el Fudoki. Acá ustedes ven el título escrito Fudoki y tiene el kanji de aire o viento, viento más bien, el de tierra y el de crónica, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? El Fudoki básicamente es una descripción regional de clima, cultura, geografía, mitos, leyendas, etc. Es una obra bastante especial, sobre todo para nosotros, tal vez los occidentales, puede ser que no nos suene tan literaria. Y el Fudoki, hay varios Fudoki. Esa es la primera aclaración que hay que hacer. Hay varios, ¿ya? El Fudoki es más bien el término que se utiliza para referirse a este tipo de textos, ¿ya? Entonces dicen Fudoki y después tienen el nombre de la localidad a la que hacen referencia. Este primero del que yo les estoy hablando se compiló entre los años 713 y 733 y se considera el primero de todos. ¿Cómo nace? Bueno, después de que en el año 646 se realiza la reforma Taika y posteriormente, como parte de esta reforma, en el 701 se crea el código Taijo. La idea de esta reforma, del mismo código, era estructurar el gobierno, ya la casa imperial japonesa, hasta cierto punto homologándose a la dinastía china, ¿cierto? Y entonces se van estableciendo, dentro de las cosas importantes, de que la cabeza es el emperador y la familia imperial, y que todos los demás en cierta medida le pertenecen, por decirlo de alguna forma. Entonces, como parte de esta idea de nación sometida en cierta manera al reino imperial, es que se ordena por la emperatriz Genmei, una de las emperatrices mujeres que han existido en Japón, que cada gobierno local o regional debía recolectar una cantidad de información, transformarla obviamente en un informe y entregarla a la casa imperial. ¿Y qué debía incluir este informe? Bueno, los nombres de los distritos y pueblos. Y ahí es muy importante porque junto con los nombres tenían que ir detalladas explicaciones etimológicas. ¿Por qué ese pueblo se llamaba de esa manera? ¿Cómo había llegado a tener ese nombre? ¿Cómo ese nombre se escribía? ¿Y por qué se escribía de esa manera? Otra cosa que tenía que tener era un detallado registro de los recursos naturales de la zona. Si había pesca, si había algún tipo de cultivo, qué sé yo, árboles frutales, algún tipo de ganadería. Si bien Japón nunca ha sido un país muy ganadero, por razones geográficas, entre otras, igual si es que en esa zona se daba algún tipo de ganadería o de crianza de animales en específico, si es que había algún tipo de producto local, como podría ser, no sé, madera de algún tipo, etcétera. Entonces, de los recursos naturales.
Lo otro que había que informar era la fertilidad de la tierra. Esto tiene mucha relación con el tema del cultivo del arroz y también el cultivo de árboles frutales, por ejemplo. O sea, qué podía producir esa tierra y si una tierra era más fértil que otra. Otra información que había que entregar era la etimología, ya dijimos, de los pueblos, de los nombres de los pueblos, de los distritos, de las villas, etcétera, pero también la de las montañas, ríos y llanuras. O sea, era muy importante saber cómo se llamaban los lugares. Y creo que no deja de ser interesante porque se podría perfectamente haber dicho, ok, la casa imperial, el emperador decide llamar a cada uno de los lugares de determinada manera y que en cierta medida se hizo posteriormente. Pero acá también se quería saber cuál era el nombre que existía de antes, que los habitantes locales le daban a ese lugar y por qué le daban ese nombre. Otra cosa muy interesante que debían llevar estos registros era un listado, y no solo un listado, sino un detalle de todos los mitos, leyendas y cuentos folclóricos de cada zona. Entonces podrán entender que este Fudoki es un trabajo masivo, gigante, por eso llevó todos esos años, ya dijimos desde el 713 al 733, o sea, 20 años, en que se recopilara. Entonces cuando se habla del Fudoki, siempre se hablan, acá por ejemplo, en esta edición que tengo yo de Kadokawa, salen, por ejemplo, el Hitachi no Kuni, o sea, el Fudoki del país de Hitachi. Viene también Tsukuba-san to Fuji-san, ¿ya? Los relacionados a el monte Fuji y el monte Tsukuba. También tenemos el... espérenme un segundo, déjenme mostrarles. Tenemos el Harima Fudoki, tenemos el... Izumo no Kuni no Fudoki, etcétera. O sea, era el Fudoki de cada región, de cada lugar y que traía toda esta información increíblemente detallada, pero además muy, muy rica. Y yo creo una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Japón cuando he tenido la oportunidad de estar allá estudiando y uno viajaba a distintas zonas, uno podía ir al pueblo más pequeñito y sin embargo ese pueblo tenía un producto local, una artesanía local, una identidad local. Y uno, por supuesto, como viajero, no solo los viajeros extranjeros, también los mismos japoneses, cuando iban al lugar se traían, no sé si en ese pueblo eran famosos por el té, se traían té de la zona, o si hacían algún tipo de dulce especial, se traían ese dulce, o si es que se hacía algún tipo de teñido, por ejemplo, o de papel, uno compraba esto como un recuerdo de ese lugar. Tal vez ustedes saben, y si no les cuento, que allá cada zona tiene su mascota, un monito, una imagen que los representa a ellos como lugar. Entonces la identidad regional es muy muy importante y vemos que es algo que no es que sea importante ahora, apoyada por la industria turística, sino que es un foco que se ha puesto desde el inicio en Japón. Hasta donde yo sé, al inglés hay solamente traducido uno de los Fudoki, con esto me refiero a uno de los informes, y es el Fudoki Harima, o sea, de la región de Harima, el Harima no Kuni. Hasta donde tengo entendido es el único que está traducido al inglés. Pero yo ahora que tengo este librito voy a ir viendo y probablemente en ediciones, en videos futuros, les voy a traer más información sobre este, como le dijimos que le habíamos puesto este nombre, descripción regional de clima, cultura, geografía, etcétera, el Fudoki, un gran aporte a la literatura japonesa, pero también a la cultura, ya que permite, incluso a la historia, ya que permite conocer
cómo era el Japón de la época. Estamos hablando del periodo Nara. ¿Ya? El periodo Nara va desde el 710 al 794 y es dentro de este periodo que se ordena que se compile este primer Fudoki con toda la información increíblemente detallada de cada zona de lo que en ese tiempo era el territorio japonés. Es un tanto distinto al territorio japonés actual, era un poco más pequeño, habían zonas que todavía no se habían incorporado al territorio nacional de la época. Así que eso era lo que les quería traer esta semana, el Fudoki, este texto complejo en el sentido de que trae mucha información distinta, no es como que podríamos decir es un cuento, es una novela, es una crónica, es un diario, no, sino que es trae, como les decía, información de clima, de cultivos, de recursos naturales, pero también trae de etimologías, trae de cuentos, de leyendas, etcétera. Así que nada, pues espero en futuros videos traerles más información, en una de esas algunos pedacitos traducidos por ahí de este Fudoki. Y eso sería entonces por esta semana. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo de este país que nos trae una literatura y una cultura tan fascinante como la japonesa. Recuerden dejarme sus preguntas, comentarios, opiniones acá en el video, también darle like y por supuesto compartirlo. Les deseo una excelente semana y nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Que estén muy bien. Bye bye.